Gracias, señor Jorge Palmeros. Muy buenos días, feliz sábado, aunque es martes, pero es un sábado anual, como sabemos y como lo hemos aprendido durante tantos años. Es la señal, yo creo que se bajó. ¿Cómo se ve? Okay. Como les decía yo, es día de sábado anual, fiesta de trompetas. Hemos llegado al séptimo mes, primer día del séptimo mes, también día de, como hemos estudiado en otros sermoncillos de otros años, día de luna nueva. Y ya estamos a 15 días de tabernáculos. Muy rápido ha pasado este año y yo creo que los siguientes meses van a pasar mucho más rápido porque estamos llegando al fin de los tiempos, al tiempo señalado, como dice la Santa Palabra, el tiempo del fin. Y estamos en tiempos pues muy peligrosos. Cada semana, cada día que pasa se escuchan más noticias de guerras, de cosas muy feas. El ser humano no quiere la paz, realmente no quiere la paz. Ellos justifican todo lo que hacen para buscar paz y supuestamente por el bienestar de los pueblos, pero cada vez hay más muertos, cada vez hay más personas que pierden la vida en este mundo, así que son tiempos muy difíciles, tiempos violentos, como dice la carta a Timoteo. Y bueno, curiosamente siempre me ha tocado dar sermoncillos en fiesta de trompetas los últimos años. Hace 2 años di fiesta de trompetas, fiesta de alarma. El año pasado, el Día del Eterno, puse como título a mi sermoncillo, y hoy es llamado a vigilar, fiesta de trompetas, llamado a vigilar. Y para recordar, vayamos a Levítico 23, porque siempre es bueno irnos a la ley. Para iniciar, vamos a leer Levítico 23, donde vienen las fiestas santas de Dios, enumeradas. Dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes del Eterno, Levítico 23, versículo 4. Las convocaciones santas, a las cuales convocarás en sus tiempos, en el tiempo señalado, como estamos hoy, exactamente en el primer día del séptimo mes, perdón. Y brincamos al versículo 23 de este mismo capítulo. Y se habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis días de reposo, como hoy lo estamos practicando al día de hoy. Algo que se lee muy simple, pero que hoy es muy difícil. Y se trata también de aplicar fe, porque muchos de nosotros que trabajamos, que nos ganamos el pan de cada día, descansar entre semanas es complicado. Es por eso que tenemos que tener fe y sobre todo obediencia hacia Dios. Y tenemos que cumplir con este mandato. Dice, tendréis día de reposo, día de descanso. Ninguna actividad podemos hacer. Dice, una conmemoración al son de trompetas. Agrega, además de día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, que significa estrépito, al estrépito de trompetas. Y una santa convocación, como la que estamos ahora llevando a cabo, que hoy tendremos 2 servicios. Versículo siguiente, versículo 25, dice, ningún trabajo de siervos haréis. Y otra de las cosas por el cual también tenemos que cumplir en este día es día de ofrenda. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Así que recordemos que hoy es un día de ofrenda. Son cosas que hemos aprendido durante muchos años y que tenemos que seguirlas practicando, porque esto tiene un simbolismo y un significado para el tiempo futuro. Así como las fiestas que hemos pasado en el pasado, panes sin levadura, Pascua y Pentecostés, que ya en gran parte se han cumplido, este día de hoy de trompetas aún todavía no llega, todavía no se cumple en la profecía. Vayamos a Números 29 también, como referencia a este día. Este capítulo casi nunca lo leemos en el día de trompetas, pero dice en Números capítulo 29, versículo 1, dice, en el mes séptimo,
el primero del mes, o sea, el día primero, tendréis una santa convocación, una santa reunión. Ninguna obra de siervos haréis, será día de sonar las trompetas, más de una. Como ustedes vieron hace unas semanas atrás, yo di un sermoncillo que se llamaba el sofar, una sola corneta, pero aquí no dice el son de trompetas, muchas trompetas, y cada trompeta tenía un significado, pero es un día de alegría también, día de alerta, de alarma, pero también día de alegría, pero también es día de vigilar. La fiesta de trompeta representa que debemos estar vigilando porque viene el día del Eterno, como lo hemos estudiado en otra fiesta de trompetas. El día del Eterno, descritas en Joel, vayamos a Joel, por favor, que lo hemos leído últimamente, pero es bueno repasarlo para que se nos quede en nuestras mentes. Vayamos al libro de Joel, vamos a leer 2 versículos nada más, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, tocad trompeta en Sión, o corneta, y dad alarma en mi santo monte. Así como hoy estamos escuchando todas estas alertas de guerra y de peligro, dice, dentro de la iglesia, dice en Sión, que representa a la iglesia, debemos de dar esta alarma al pueblo. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Sí, ¿por qué deben de temblar? Porque viene el día del Eterno, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, está muy cerca. Versículo 2. Este día del Eterno, que está representado también en esta fiesta de trompetas, es día de tinieblas, día de oscuridad. Como ustedes saben, el sexto sello, las señales en el cielo, cuando el sol se oscurece y la luna deja de brillar, está indicando que viene el último sello, que es cuando viene Jesús, que es en este día fiesta de trompetas. Dice, día de tinieblas, día de oscuridad, día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él, ni habrá en años de muchas generaciones. Viene un invasor en este día. Esto lo podemos, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, y solamente para introducir, vayamos a Apocalipsis 8, no lo vamos a leer todo el capítulo 8, donde viene el séptimo sello. Esto es lo que representa este día. El séptimo sello o las 7 trompetas, el son de las trompetas. Y en el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis, dice así, cuando el séptimo ángel abrió el séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como de media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, no solamente una, sino 7 trompetas, y cada una de estas trompetas trae una catástrofe, trae una plaga, trae un acto justiciero. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, ¿sí? Porque en estos tiempos de trompetas necesitamos orar mucho. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, versículo 4, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo de incienso, que son todas las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Esto tiene que ver con el sexto sello, antes de que comience el séptimo sello, que las señales en el cielo. Y aquí vienen descritos, ustedes lo pueden leer en casa más adelante. Todo el capítulo 8 y el capítulo 9 viene lo que trae cada trompeta. Cada trompeta, como le digo, trae una plaga o trae un castigo. Pero hoy vamos a enfocarnos a la vigilancia, que este día representa también, es un tiempo que debemos estar vigilando. Vayamos a Marcos 13, por favor, al sermón que dio Jesús con sus discípulos. Esto viene en Mateo 24 y Lucas 21, pero vamos a leer en Marcos, por favor. Marcos capítulo 13, versículo 24. Esta fiesta, lo que significa, uno de sus significados, dice el versículo 24, pero en aquellos días, y aquí mi párrafo Reina Valera 60 dice la venida del Hijo del Hombre, porque eso también la trompeta, como sabemos, anuncia la venida de Jesucristo.
Pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá, lo que leímos en Joel, y la luna no dará su resplandor. Y algo que nos cuesta mucho trabajo, a mí durante muchos años me ha costado entender este versículo siguiente, 25, dice, las estrellas caerán del cielo, algo que bajo el conocimiento que hoy tenemos de que las estrellas son más grandes que el planeta en el cual vivimos, en el hogar, como dijo el señor Mortes hace unas semanas, dice, y las estrellas caerán del cielo. Muchos creen que esto es figurativo, que no es real, pero no, hermanos, esto es real, las estrellas van a caer. Las estrellas del cielo caerán, así no, Jesús no miente. Dice, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Versículo 25. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Cuando veamos estas señales es porque está anunciando la venida de Jesucristo. Si no creemos que las estrellas pueden caer, entonces no vamos a saber cuándo viene Jesús. Entonces dice versículo 27, y entonces enviaré sus ángeles y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Como algunas citas dicen, los 4 puntos cardinales. Dice, y aquí viene una recomendación de parte de Jesús, porque son, como decía el señor Mortensen, nuestro ministro que ya duerme, son letras rojas. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces nosotros tenemos que entender ciertas señales del tiempo del fin. Tenemos que ver que esto que se está viendo, tanta maldad, tanto peligro, tanta muerte, es porque ya el tiempo está cerca. No ha pasado, bueno, muchos dicen, es que siempre ha habido guerra, sí, pero no a la manera de lo que estamos viendo hoy. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación que todo esto acontezca. Cuando empiezan estas señales, durará una generación, y como lo hemos estudiado y está indicado aquí en la vida, una generación más o menos entre 30 y 40 años, desde que empieza todo esto a acontecer. El cielo y la tierra pasarán, versículo 31, pero mis palabras no pasarán, recalcando que es verdad lo que está diciendo, recalcando que esto va a pasar y está pronto a suceder. Pero de aquel día, dice, algo que nos ha dejado mucho misterio, dice, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe de la venida de Jesús, en qué día exacto va a venir, a qué hora va a venir. Por eso el tema de vigilar, por eso que debemos estar vigilando. Ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el mismo Jesús sabe, sino el Padre. Versículo 33. Mirad, y aquí viene la recomendación, por qué debemos recordarnos, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces este día de trompetas, día de alarma, también día de estrépito, debemos de recordar que debemos estar atentos, debemos estar preparados para que no nos agarre dormidos. Dice, velad. Yo busqué la palabra, significa velar, que es guardián de noche. Un velador, su trabajo lo hace en la noche, en una oscuridad. No se vela de día, se vela de noche. Entonces dice, velad. ¿Por qué dice velad? Porque va a haber tinieblas, va a haber tiempo de angustia, va a haber tiempo que no se va a poder entender las cosas. Velad. Yo no lo había entendido hasta que empecé. No es simple, se trata de ese tiempo de nublados y de tinieblas. Dice versículo 34, es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno le dio su obra, y al portero mandó que velase, le mandó decir al que estaba encargado que velase, y le dice en versículo 35, velad, dice, o sea, ser vigilante, ser un centinela, ser alguien que está entre la noche vigilando. Pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. Todo esto ocurre durante la oscuridad. Versículo 38 dice, 36, perdón, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo, porque nosotros, ¿qué hacemos en la noche? Dormimos, pero dice que aquí es algo más profundo, debemos estar velando.
y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Y termina así este capítulo, velad, debemos de ser vigilantes. Vayamos a Mateo 24. Este día de trompetas es tiempo de vigilancia, porque vamos a estar escuchando las trompetas, pero si dormimos no las vamos a escuchar, como cuando vamos a trabajar y ponemos el despertador y está suena y suena y suena y no lo oímos, es porque estamos en un sueño muy profundo. Pero hoy a nosotros dentro de la iglesia no nos debe de pasar esto, debemos estar con nuestros oídos atentos a lo que está pasando. En Mateo 24, versículo 36, leemos: pero del día y la hora nadie sabe de la venida de Jesús, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Y aquí agrega algo Mateo que no agregó Marcos. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Este versículo 37, subrayen ustedes, por favor, porque este día, esto significa, aquí hay un gran significado. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Qué estaba sucediendo en los días de Noé? Dice, por haberse multiplicado la maldad, dice en Génesis. Eso es lo que está pasando hoy, algo que no había pasado antes, que se compara con los tiempos de Noé. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en su arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿sí? Porque no estaban velando, no estaban atentos a lo que Noé predicó 120 años de que iba a venir un diluvio y que se arrepintieran y que dejaran sus cosas malas. Hoy, de igual manera, será como los días de Noé, tenemos que dejar de hacer las cosas que no hacemos bien, que no están correctas, dejar el pecado. Pero si no nos damos cuenta y nos quedamos dormidos, nos va a pasar como aquella generación en el tiempo de Noé. Y dice aquí, ¿por qué? Lo que puede suceder si no estamos velando, no estamos atentos, dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Algo que ha sido muy un enigma saber qué es lo que significa, pero estás hablando de dos cosas muy diferentes. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Dónde será dejado? Eso es el misterio. ¿Y para dónde será tomado también? Pero quiere decir que uno va a ser tomado por Dios y el otro será dejado para algún propósito. Pero dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y vuelve, es el mismo ejemplo. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Nuevamente Jesús hablando de ser vigilantes. Velad pues. Hablando de este día de trompetas, hablando de este día de cuando viene Jesús en el séptimo sello con estas 7 trompetas y con este castigo. Velad pues, porque no sabéis a la hora de que ha venido vuestro Señor. Pero sabed de esto, que si el padre de familia, lo que leímos en Marcos también, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, o sea, que entrara a su casa. ¿Quién es este ladrón? Satanás. Satanás puede entrar en nosotros, puede entrar en nuestra familia y debemos estar atentos. Puede entrar a la iglesia, también es sinónimo de iglesia. Dice el versículo 44, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sí, si no estamos velando y no estamos preparados, no sabremos a la hora que ha de venir Jesús con todo su castigo. Decía en algún momento el señor Morten, ¿de qué vamos a ser salvos? ¿Qué significa salvación? Pues de esto, ser salvos del castigo del séptimo sello, de las 7 trompetas. Y más de la última trompeta que trae las 7 plagas. Cambiemos al libro de Lucas ahora, por favor. Recordemos, tiempo de vigilancia. Hoy es tiempo de vigilancia en este día de trompetas. Vamos a leer a partir del versículo 35 de Lucas 12. Aquí mi párrafo dice el siervo vigilante o el siervo que está velando. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí agrega algo más. Además de estar velando, tenemos que tener unas lámparas, algo que dé luz en este mundo de tinieblas. Tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser
personas que se noten, que vean que somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Ya se ha hablado mucho, han dado sermones de lo que significan estas lámparas. Estas lámparas, su energía o su combustible es el aceite, es el Espíritu Santo. Debemos de ser lámparas en este día de tinieblas. Versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Tenemos que estar esperando esta venida de Jesús, aunque a veces pareciera que tarda en venir, hay que estar esperando. Dice, aguardar que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, segunda vez, los halle velando o vigilando con sus lámparas. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga durante la noche, y la tercera vigilia, así que los haya así, velando, que estén apercibidos, que estén atentos. Bienaventurados son aquellos siervos que hagan esto. Seguimos leyendo. Y aquí viene un pero. Pero sabed de esto, que si supiese el padre de familia, y vuelve a repetir lo que hemos leído, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Y aquí en el siguiente párrafo dice el siervo infiel. Entonces Pedro, uno de sus discípulos, el cual estaba escuchando estas palabras, le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? O sea, al mundo en general. ¿Se la dice a sus discípulos o se lo está diciendo a cualquier persona? O también a todos. Le hizo, fíjese la pregunta de Pedro. Y Jesús le responde, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿De qué está hablando? De aquellos llamados para que a tiempo les dé su ración. Jesús les está contestando aquí a Pedro que se refiere a nosotros, sus discípulos, y que nosotros, lo que estamos haciendo esta labor de hablar, dice, para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, les haya haciendo así. De verdad os digo que lo pondré sobre todos sus bienes. Versículo 44. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, lo contrario, en lugar de decir, pueden dormirse, o sea, pueden descansar o no se preocupen. Jesús todavía falta porque esto siempre ha pasado, siempre hemos visto guerras, siempre ha pasado esto. Mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, no tener control. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, sí, porque lo va a agarrar desprevenido y a la hora que no sabe y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48, más el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, en este caso hablando del conocimiento y de lo que sabemos, mucho se le demandará. Así que nosotros hemos recibido conocimiento, hemos recibido de todas estas advertencias de lo que va a venir en el tiempo de fin. Y si no hacemos nada con ello, dice, y al que mucho se le haya dado confiado, más se le pedirá. Entonces Dios requiere de nosotros mucha atención. En Ezequiel 3, que lo hemos leído, creo que, no recuerdo si el año pasado lo leímos, pero vayamos a Ezequiel 3. Ezequiel tiene un sobrenombre, o un apodo, como dije, se puede decir popularmente. Ezequiel es conocido como el vigilante, el que vigila. Y en Ezequiel 3,
Versículo 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por centinela o por vigilante o por el que está velando en la noche a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y aquí lo pueden leer ustedes hasta el versículo 21 de lo que tiene, de cuál es el trabajo de un centinela, cómo tiene que advertir. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Me perdió Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día del Eterno, vendrá así como ladrón de la noche, como lo hemos leído en los evangelios. Que cuando digan paz y seguridad, pero aquí dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estas son algunas de las señales que habrá antes de su venida. Estos gobiernos que hoy, por medio de estas guerras, van a hablar de paz y seguridad. Dice, más vosotros, versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día lo sorprenda como ladrón. No, nosotros tenemos que andar en luz. No tenemos que andar en tinieblas. Ser vigilante significa eso, que nuestras lámparas alumbren durante la noche. Vayamos ya para nuestra penúltima cita, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, no vamos a leer un versículo aquí, versículo 8. Dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y por qué debemos estar haciendo este trabajo recomendado por Jesús y por sus discípulos, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, Satanás, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y eso lo podemos leer en Apocalipsis 12, de que Satanás tiene poco tiempo y es lo que anda haciendo. Para terminar, vayamos a Mateo 25, por favor. Este capítulo de Mateo 25 inicia con la parábola o profecía acerca de la iglesia del tiempo del fin. La parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1 leemos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, fíjese, aquí ya estamos practicando lo que hemos leído. Ya tenemos las lámparas para alumbrarnos de noche, porque de día no necesitamos lámparas, las necesitamos de noche. Y se salieron a recibir al esposo. Ya estamos casi al preludio de este día de trompetas. Tenemos nuestras lámparas. Pero aquí hay un paréntesis. Es la mitad o el 50% de estas vírgenes que representan a la iglesia. 5 de ellas se prepararon, fueron prudentes, y 5 fueron irresponsables, insensatas, no se prepararon. A pesar de todo lo que veíamos, todo lo que escuchábamos, lo tomamos muy a la ligera. Versículo 3, las insensatas o las irresponsables tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, no tomaron el combustible con el cual podrían aguantar toda la noche con sus lámparas encendidas. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, llevaron aparte para poder aguantar la vigilia de toda la noche, como leímos, a la primera, a la segunda, a la tercera, bueno, juntamente con sus lámparas, llevaron aparte aceite. Pero dice, tardando el esposo, ¿sí?,
algo que muchos hoy estamos escuchando. Cabecearon, o sea, durante las noches, fíjense por favor, durante la noche cabecearon, o sea, se dormitaron, todas, no nomás las insensatas, sino de las 10, todas durmieron. Que a la medianoche se oyó un clamor, o sea, un sonido. Yo quiero pensar que es el sonido del sofá, el sonido de la corneta. Si aquí viene el esposo, salía a recibirle, viene de noche, fíjense. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas porque era necesario, porque estaba oscuro, no se podía ver. Y las insensatas o las irresponsables dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. No previnieron o no se prepararon para enfrentar esa noche. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien al que las vende y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ya no había tiempo, ya se había acabado el tiempo de preparación. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, no hubo tiempo más. El tiempo, como hemos leído en otras ocasiones, el tiempo no es más. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondió y dijo, de cierto os digo que no las conozco. Recordemos alguna otra cita donde dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. Versículo 13, y aquí viene la conclusión de la parábola o la instrucción. Velad, ser vigilantes, porque no sabéis el día de la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.